y licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada de la Facultad de Comunicación de nuestra universidad. Asimismo, es coordinadora académica del programa doctoral de la misma Facultad de Comunicación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT y coordinadora de la Biblioteca Interuniversitaria de la Asociación a Favor de lo Mejor AC. Es autora de múltiples artículos para revistas arbitradas y de divulgación. Es autora y coordinadora de libros, como es precisamente el caso de Ética, Medios y Democracia, obra que hoy nos presenta. Para tal efecto está acompañada del doctor Alberto Montoya Martín del Campo, doctor en Tecnología y Políticas Públicas y maestro en Comunicación y Desarrollo, ambos grados por la Universidad de Stanford. Además, es licenciado en Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Es investigador de la Universidad Iberoamericana y vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, AC, para la realización de la planeación de los procesos nacionales en el largo plazo. Es un gusto, doctora. Adelante. Muchísimas gracias. Deseo, pues, en primer lugar, felicitar, ¿verdad? Y agradecer a esta primera feria del libro que la Universidad Anáhuac organiza en el marco de su 50 aniversario. Y también agradecerle a José Luis Vázquez Luna, próximo doctor, ¿verdad?, en Comunicación Aplicada, quien nos invitó a hacer esta presentación del libro. La tesis que subyace el libro Ética, Medios y Democracia es que la eticidad de la comunicación en la sociedad establece la eticidad del orden social en su conjunto. El propósito de esta obra es contribuir a la fundamentación sobre los criterios éticos de la comunicación humana, sea interpersonal o mediada por la convergencia tecnológica de la revolución digital. Se trata de una obra colectiva en la que participan tanto profesores de esta universidad, como es el caso de Jorge Alberto Hidalgo Toledo, Eduardo de la Paz y María Antonieta Reveil, así como de diversas instituciones como el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, la Universidad Iberoamericana, desde donde escribe Alberto Montoya, el Tecnológico de Monterrey, con María de la Luz Casas, la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, con Javier Esteinú y con Marco Millán, la Universidad de Iowa, con John Peters, y de la UNAM con Raúl Trejo del Arbre. A todos nuestro reconocimiento y agradecimiento desde aquí. La revolución digital consiste en la traducción de todos los lenguajes creados por los seres humanos, verbales, icónicos, escritos y sonoros, en sus diferentes culturas, a través del tiempo a señales operadas mediante el soporte físico de los transistores, cuya capacidad de transformar señales en información se realiza mediante la codificación que hacen posible los lenguajes de la computación y de la programación. Sobre la base de estos criterios, es posible, si los individuos son reconocidos en toda su dignidad, condición y libertad, y de igualdad de derechos y deberes en el pleno ejercicio de comunicar, informar y participar en el consumo de los productos culturales. La problemática que se expone en el libro es mundial, porque la globalización de la comunicación tiene efectos en todas las sociedades. No obstante, hay que señalar que estos impactos no son homogéneos, sino diversos, en virtud de las distintas historias y culturas de cada nación, de cada sociedad. El interés que impulsó la integración de este libro es la necesidad de transformar el complejo de la comunicación mexicana
en la dirección de una mayor eticidad y participación ciudadana. Es por ello que los autores de Ética, Medios y Democracia, en primer lugar, abordan el tema de los actores de la comunicación en la sociedad mexicana y cómo estos pueden hacerse corresponsables de los mensajes masivos para que busquen ser más incluyentes, más diversos, más respetuosos de la dignidad de las personas y con ello se logre el desarrollo cultural de la sociedad en general. Los temas de la democracia que aborda el libro señalan que los procesos de transformación empiezan con los cambios mentales de los seres humanos y cómo esta nueva conciencia obtenida por los ciudadanos puede influir en el desarrollo nacional. De ahí la importancia de que los medios sean propositivos e incluyentes en sus mensajes. Solo la participación solidaria, activa en los asuntos de la agenda pública nos permitiría convertirnos en auténticos ciudadanos comprometidos. El libro hace una reflexión sobre los nuevos medios y cómo estos cambian la manera en que la gente entiende el mundo. Por ejemplo, se han tenido que reorganizar las industrias mediáticas. Los mismos diarios ahora son multimediáticos. Se han desvanecido incluso las fronteras entre lo público, lo privado y lo íntimo a través de estas nuevas tecnologías. Asimismo, se han dado cambios en los hábitos de lectura de la población, entre otras muchas consecuencias. En el epílogo del libro se afirma con toda claridad que ante los medios de comunicación hace falta que el Estado articule instituciones, administre las leyes y asegure su operación para lograr la operación más democrática de los medios. El Estado es necesario porque ninguna colectividad extensa se mantiene sin reglas, atenida solo o fundamentalmente a la buena voluntad de sus integrantes. La libertad de expresión tiene 3 elementos fundamentales, como ustedes saben, que son difundir, recibir y el derecho a buscar todo tipo de información. Por ello, la ejercen tanto los emisores como los receptores. Hasta ahora se ha hablado mucho de los derechos de los emisores, es tiempo de que empecemos a hablar de los derechos de las audiencias. Y este libro, preocupado por hacer propuestas para una sociedad más democrática y cómo los medios de comunicación nos pueden ayudar a ello, ha hecho algunas propuestas para que la nación las retome, las haga la realidad. Hemos propuesto, por lo tanto, la creación de un Instituto Nacional Corregulador que incorpore la representatividad cultural y étnica del país con el fin de lograr el diálogo, el consenso en torno a la utilización de los sistemas tecnológicos de información y comunicación para que estos sirvan y fomenten la creatividad humana, la capacidad crítica y el valor de la vida. Proponemos además que se funde la Federación Internacional de Corregulación de los Medios de Comunicación para que se resguarde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el espíritu de la utilidad pública. Proponemos también que se realice, que se forme el Consejo Nacional de Asociaciones de Audiencias, que cuide el derecho de las audiencias para recibir informaciones y entretenimiento que magnifiquen sus conocimientos y valores y no que los degraden, así como para garantizar su derecho de respuesta ante los medios y de organizarse ante las industrias mediáticas. Proponemos además la creación de un canal ciudadano nacional de televisión y radio abiertas para abrir los espacios de la expresión social, cultural, económica y política que le permita a la sociedad expresarse a través de sus propios canales. Proponemos también la creación del Instituto Nacional de Responsabilidad Social Mediática, que asegure
que los medios como organizaciones que son, como instituciones que son de la sociedad, asuman sus deberes, ¿verdad?, para mantener una buena imagen, su reputación, la transparencia y además que se preocupen verdaderamente por todos los públicos que las integran. También proponemos la creación del Consejo Nacional de Autorregulación Mediática para que observe los principios éticos y cívicos en la oferta de los contenidos que se difunden en los medios tradicionales y en Internet. Proponemos también la creación del Colegio Nacional de Profesionales de la Comunicación Pública y Organizacional, que contribuya a la formación de cuadros de comunicólogos conscientes de procesar los mensajes, la información y el entretenimiento en el contexto del marco ético y legal. Es así como los autores de Ética, Medios y Democracia hacemos un llamado para que los profesores, los profesionales y sobre todo ustedes, estudiantes de comunicación, asuman esta responsabilidad, pero también el privilegio que tienen de echar a andar estas instituciones nacionales para mejorar la comunicación en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta invitación que pues nos honra mucho aquí en esta Universidad Anáhuac, y me sumo a la felicitación por el hecho de tener una feria de libro que es pues un mundo muy estimulante para el pensamiento. Entonces felicito a la universidad, felicito a los organizadores de este evento y agradezco mucho la amabilidad de su atención, de su invitación para compartir algunas reflexiones. En particular, nos referimos a este documento que es un esfuerzo, como ya explicó la doctora María Antonieta Reveil, de varios investigadores, investigadoras de varias instituciones en torno a una cuestión fundamental, que es la reflexión y la decisión sobre lo que significa la nueva realidad de los medios de comunicación en el entorno de nuestra sociedad y de nuestra democracia. Como toda reflexión, es evidentemente una reflexión circunscrita a los condicionantes históricos y conceptuales del momento en el cual se reflexiona. Me referiré muy brevemente a las tres dimensiones. Primero, lo ético. Lo ético es un criterio que en el mundo contemporáneo con mayor precisión reconoce que los derechos humanos universales de todos los seres humanos se han convertido ya en un referente, en un criterio de lo ético. Evidentemente, el criterio no corresponde a la realidad, es un mandato, es un imperativo, es un deber ser. Pero ese deber ser es real. Ese es uno de los primeros elementos fundamentales en cuanto a la discusión de lo ético. El deber ser tiene realidad. No es una mera ocurrencia, no es solamente un deseo subjetivo, sino que tiene una fundamentación racional. No es el objeto de este texto, sin embargo, parte de ese supuesto. ¿Y cuál es el criterio ético fundamental? Lo enunció con mucha precisión Kant en su fundamentación de la metafísica de las costumbres, en la segunda formulación del imperativo categórico. Toma siempre a el otro humano como fin y nunca como medio.
Este es el criterio ético fundamental. Hoy vivimos en una cultura, una civilización, una forma de producción y distribución de la riqueza que no siempre reconoce ese criterio ético y que con frecuencia convierte a los seres humanos en objetos. Es decir, les niega su condición de libertad. Y de esto se derivan múltiples problemas en la vida cultural, en la educación, en la organización de la economía, en la participación en la vida política. Esto entonces es algo que no podemos nunca perder de vista, porque esta dimensión, como ya lo expuso la doctora Reveil, es la premisa básica para el análisis de lo comunicacional en el entorno actual. Es decir, que lo ético en la comunicación es el fundamento de todo proceso comunicativo. Debe ser el fundamento de todo proceso comunicativo. Esto, sin embargo, se ha ido haciendo cada vez más complejo. En primer lugar, lo que presentamos a su consideración y de las amables lectoras es un libro, no es una película, no es una pintura rupestre, no es un programa de radio, no es un programa de televisión, es un libro. Y esto entonces nos hace patente la forma en la que hoy los sistemas simbólicos tienen soportes materiales que se han venido integrando y en donde la digitalización de la cultura es el soporte de todos los procesos humanos de interacción social hoy. Y esto es resultado del avance de la tecnología. Evidentemente conocemos la historia, la evolución de la escritura, del impacto de la imprenta y en los últimos 150 años, a partir de la radiotelegrafía, etcétera, etcétera, hasta hoy los satélites y la internet, pues tenemos una nueva base cultural que nunca ninguna otra civilización y sociedad humana tuvo. Es resultado esto de la ciencia. La revolución tecnológica no hubiese sido posible sin los avances de la física cuántica. Y en el proceso evolutivo de la tecnología se generan resultados totalmente inesperados para quienes la desarrollaron. De suyo, la invención del transistor, 1947, tenía como un propósito concreto sustituir dispositivos electromecánicos utilizados en diversas máquinas de guerra. Ese fue el objetivo con el cual se hicieron todas esas investigaciones. Y básicamente el transistor lo que hace es sustituir un switch, como el que prendemos y apagamos los focos que nos iluminan nuestras casas, por un dispositivo que no tiene partes, que tiene estos cambios de estados en una millonésima de segundo, gastando un microwatt de energía, y que entonces con estos dispositivos se pudo reproducir capacidades que suponíamos que solo pertenecían a los seres humanos, como, por ejemplo, guardar información, como, por ejemplo, tomar decisiones. Las máquinas son programadas para tomar decisiones y para guardar información, no solo eso, para aprender. Por ejemplo, una de las vertientes de la inteligencia artificial, que son los sistemas expertos, hace ya más de 30 años han desarrollado algoritmos que, por ejemplo, permiten deducir las leyes de la relación entre la presión y la temperatura de los gases, dados las observaciones empíricas de esta relación. Y el programa de cómputo dedujo la ley de los gases. Y de esta manera
ya las máquinas no son las máquinas de la primera revolución industrial. En esas fue la sustitución de la mano en el proceso de producción, por eso se llama manufacturas. Estas máquinas sustituyen capacidades humanas y además crean un entorno entre ellas mismas, porque lo que hace 60 años eran procesos diferenciados, que era la transmisión de información, la telefonía, la telegrafía, y por el otro lado, el procesamiento de datos y de información, la computación, eran procesos separados. Pero el concepto, la arquitectura de la construcción de las computadoras fue el concepto que posteriormente se aplicó al diseño de las redes de telecomunicaciones. Y entonces se inició un proceso de convergencia digital que está motivada por la naturaleza misma de la tecnología. Y esta convergencia de los procesos tecnológicos condujo a la convergencia y concentración de las empresas. Por eso es que hoy observamos cómo empresas de televisión ahora están metidas en la telefonía y las empresas de telefonía quieren estar en el mundo de la televisión. Entonces, estamos ante un proceso en una evolución impresionante, a una escala además que está determinada por dos factores: la reducción del precio de la tecnología por una parte y por el otro lado la mayor capacidad de las nuevas tecnologías. Ambos procesos están acelerados y entonces esto hace que se intensifique una transformación de la base tecnológica, no solo de la comunicación, sino de todo el sistema productivo. Por tanto, cuando se habla entonces hoy de medios, estamos hablando de un complejo que incorpora todo, desde la producción de un libro, la producción de mensajes audiovisuales, de música, de fotografías, y finalmente cada vez más nosotros, todos y cada uno de los que usamos un teléfono celular, somos también cada vez más capaces de producir mensajes, de generar imágenes, de enviar textos e imágenes con significados, que entonces al entrar en el circuito de las redes informáticas adquieren fenómenos emergentes, como la creación, por ejemplo, de comunidades virtuales, que están caracterizadas todas por lo que Anthony Giddens denomina el elemento característico de la modernidad más moderna, que es la supresión de las condiciones de tiempo y espacio de la interacción humana. Hay que recordar, dice Habermas, el concepto de modernidad inicial pues era para la distinción entre cristianos y paganos. Ese fue el concepto originario de modernidad. Y entonces vamos de modernidad en modernidad. Hoy no estamos haciendo esa distinción, sino estamos hablando de los procesos cada vez más acelerados de modificación de qué es la sociedad, cómo se relaciona la sociedad, cuál es la construcción simbólica y cuáles son las reglas de vinculación entre los seres humanos bajo este nuevo sistema tecnológico. Y entonces esto nos plantea un gran problema y un gran desafío, que es la cuestión del poder. Porque en las sociedades humanas se han ido constituyendo diversas formas de Estado, diversas formas de organización social, diversas formas de vinculación entre la vida privada y la pública. ¿Dónde está hoy esa distinción? ¿Dónde está la capacidad de los seres humanos individuales de incidir en decisiones que puedan modificar aquello que los grandes conglomerados que concentran propiedad, tecnología y mercados deciden? ¿Dónde está esa relación hoy? Esto modifica de manera fundamental las nociones originarias de democracia. El concepto de democracia, la misma palabra, proviene de la manera como organizaban los griegos en Atenas la participación de los ciudadanos, y en donde los demos eran los equivalentes de barrios o regiones o localidades o pequeños ámbitos, lugares territoriales, en los que la gente participaba o no participaba en la vida pública. Y entonces de ahí, de sus deliberaciones, enviaban representantes al ágora, y entonces allá pues discutían y tomaban decisiones, analizaban asuntos de justicia,
discutían si se iban o no a una guerra o aceptaban o no alianzas, de forma tal que ese concepto entonces implicaba ya desde entonces la cuestión de la libertad, porque en Atenas nada más el 25% de los habitantes eran libres, el 75% eran esclavos, y esos esclavos no participaban en las decisiones de lo público. Pero los griegos tenían un concepto para quienes no se interesaban en lo público y que eran ciudadanos, y les decían idiotes. Idiote es el que solo se ocupa de su asunto particular, ¿verdad? Vamos a suponer que Anaxímenes era un carpintero y el asunto era que pues le tiraban mucha basura afuera de su carpintería y le molestaba mucho lo que hacía Anaximandro. Bueno, pues entonces ese era el problema que tenía él, pero no se ocupaba de los asuntos públicos, de si iban o no, cuáles eran las cuestiones con Macedonia y con Esparta, y no se interesaban de esas cosas, les llamaban idiotes. ¿Qué ha constituido hoy esta nueva tecnología? Bueno, la posibilidad de un mundo universalizado, de mónadas como Leibniz, de idiotes cada quien metido en su celular y en su Facebook y en su red y en su chat, y que finalmente no participa de lo público, pero al mismo tiempo está en lo público y utiliza los medios de lo público. Y aquí es donde está, entre otras, una de las cuestiones fundamentales hoy que tiene que ver con lo ético. El primer deber de la comunicación es buscar el conocimiento de lo verdadero. Esa es una de las gigantescas aportaciones que la cultura griega hizo a lo que hoy se llama civilización occidental. El aportarnos dos criterios fundamentales. El primero, es posible conocer la verdad, a pesar de Pirrón y de los escépticos, que tienen hoy todos sus herederos en las concepciones posmodernas, en donde no existe la verdad, es imposible conocer la verdad. Pero sin embargo, es el contenido positivo de esa reflexión, desde más de 25 siglos, es posible conocer la verdad. Y lo segundo es el criterio ético que se deriva de ello. Acéptense aquellas proposiciones que se demuestran verdaderas y rechácense aquellas que se demuestran falsas, ¿verdad? Entonces está el ser humano hoy en ese constante proceso cada vez más de discusión. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo verdadero? Y esto es determinante para la democracia. No me voy a referir hoy al tema de la energía, que me he referido en otros lugares, pero sí, por ejemplo, al tema del salario. ¿Por qué en una sociedad la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto es del 50% del PIB? ¿Y por qué en otras es del 28%? ¿Por qué? ¿Cuánto es? ¿Cómo es que eso ocurre? Y le estoy dando dos datos históricos. Francia, 1850, los salarios ya representaban el 50% del Producto Interno francés. ¿Qué sociedad había en Francia en 1850? Pues una gran sociedad de clases medias. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país? Hoy los salarios representan el 28% del Producto Interno Bruto. Y bajó de 32 que había hace una década al 28. ¿Qué quiere decir? Que hay una distribución más desigual de lo que genera el trabajo humano, la riqueza social. Y por lo tanto, ¿qué clases de sociedades tenemos? Bueno, pues unas grandes desigualdades. Entonces tenemos un sistema que no genera igualdad, sino que genera desigualdad. Y entonces, como genera desigualdad, pues entonces hay que generar una serie de mecanismos para compensar lo que no alcanzan de ingreso millones de personas para poder comer. Y se generan otra serie de fenómenos que afectan las relaciones de poder. En la medida de mayor desigualdad, hay condiciones de menor libertad. Una persona que tiene que vivir al día
con la incertidumbre de si mañana va a comer o no, es una persona menos libre que otra que sabe que, por ejemplo, siendo trabajador o trabajadora, pues puede tener un cierto ingreso estimado que le permita solventar sus necesidades básicas de la vida, de la alimentación, de la educación, de la salud, de la cultura. Entonces, hay condiciones distintas de libertad, pero para ir transformando, ir haciendo nuevos acuerdos, creando nuevas formas, normas, éticas, leyes, es indispensable el conocimiento. Y ese conocimiento tiene que estar guiado por la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, hay entonces condiciones en las que es necesario estar muy alertas, porque si ustedes observan con un poco de cuidado lo que ha venido ocurriendo en el mundo y la forma como ciertos gobiernos, tal vez todos los gobiernos, utilizan ciertas tecnologías que prácticamente permiten saber casi hasta lo que, es más, pueden anticipar lo que vamos a hacer. Pueden desarrollar algoritmos para prever cuál es la conducta más posible de un individuo particular, dado el conocimiento de ciertos parámetros de sus decisiones, de compra, de trabajo, de comunicación, de participación. ¿Qué tipo de sociedad estamos ahí creando? ¿Cuáles son las condiciones del ejercicio de la libertad como un acto autónomo en el que cada quien se autodetermina? Porque esa es la definición en sustancia de la libertad, la autodeterminación. ¿Qué tenemos? Que tenemos una heterodeterminación. Una heterodeterminación que está por la tecnología, las condiciones, las restricciones bajo las cuales ejercemos nuestra libertad. Por tanto, esto que se presenta a su amable consideración, pues no es más que un primer momento, creo, en el que algunos aportes que ya se han hecho por otros investigadores, pensadores, intelectuales, analistas, se tratan de poner más como una agenda de reflexión que como una cuestión resuelta. Esta es una agenda para investigar, para pensar desde la filosofía, desde la ciencia de la comunicación, desde la psicología, desde la ciencia política, desde la economía política, desde la geopolítica, porque hoy ya nuestras condiciones geopolíticas han cambiado. Hoy, con los cambios en la Constitución, tenemos inversión 100% extranjera y prácticamente también no solo en la telefonía, sino en radio y televisión. Eso crea otras condiciones. ¿Qué democracia puede haber? Cuando todos los procesos y mediaciones de formación de la opinión pública y de lo que se llama el espacio de lo público está mediado por corporaciones globales. ¿Qué democracia podemos tener? Son preguntas, es una invitación a la reflexión. Y yo de verdad agradezco muchísimo el interés, la presencia de todas y todos y cada uno de ustedes en este tema y ofrecerles esta modesta aportación a una reflexión que yo creo que es fundamental para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Montoya, doctora María Antonieta. ¿Alguna pregunta, comentario de los alumnos, los profesores que nos acompañan? Gracias por su participación. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo consideran ustedes que está la ética y qué está pasando con ella en los medios en este momento? Por una parte están investigadores como ustedes interesados en la ética y que los medios que se producen y los programas que se producen tengan este elemento. Sin embargo, hay cada vez más programas con una degradación y que aparentemente pudiéramos calificar que no tienen una ética, y que la gente que participa en esos programas se jacta de decir que los comunicólogos no saben de medios. Entonces, quisiera conocer su opinión en este sentido. Gracias. Bueno, me parece una excelente pregunta.
parte esto es resultado de la evolución tecnológica. Me explico. En los primeros diseños tecnológicos de la televisión, había la posibilidad de que fuese interactiva. Y se decidió que no fuese interactiva, que fuese unidireccional. Claro, el argumento era el costo. Hoy la televisión puede ser interactiva y de facto está haciendo a través de las redes. La multiplicación de las capacidades tecnológicas permitió que en lugar de haber un canal, después hubo 2, 3, 4. ¿Cuántos canales hay ahora? ¿Cuántos podemos contratar? 500. Primera cuestión. Segunda, la lógica del funcionamiento es que los medios son empresas. Se decía, me acuerdo yo, hace muchos años, es que la televisión, ¿qué es lo que vende la televisión? Pues puro aire. ¿Qué es lo que vende la televisión? ¿Aire? No, vende audiencias, vende auditorios. Entonces dice, de tal a tal hora son 5 millones de personas de audiencia. Y de tal a tal hora son 2, pero esos 2 tienen un poder adquisitivo A. Y después están los niños, es decir, venden audiencias, los medios venden audiencias. Y ese es el elemento motivador ¿de qué? Del contenido. Lo fundamental del contenido es que logre captar la atención de las audiencias. ¿Y cómo voy yo a competir? No con uno, con 400 canales. Bueno, pues entonces, si tengo que dar información, por ejemplo, del clima, en lugar de poner ahí una computadora y una gráfica, bueno, pues pongo una presentadora guapísima, porque pues eso va a atraer audiencia. Si yo estoy en un partido de fútbol y me interesa que escuchen mi mensaje de una cerveza, pues hago lo mismo. Y si yo necesito impactar con un nuevo automóvil, bueno, hago unos anuncios espectaculares de los automóviles con imágenes impactantes y extraordinarias, asombrosas. En el fondo, no es sino la antiquísima lógica del circo. ¿Qué hace un cirquero? Llamar la atención, hacer un espectáculo. ¿Por qué? Porque lo que venden son audiencias. En esa lógica se ha ido degradando ciertamente la manera como se logran esas audiencias. ¿Y cuál es el recurso más fácil, el recurso más a la mano? Apelar a las cuestiones, instintos, pasiones, no necesariamente las que nos implican un esfuerzo para pasar de lo que decía Aristóteles, zones, ¿verdad?, a ser humanos, porque eso supone un esfuerzo. No somos naturalmente humanos y por lo tanto el apelar a la agresividad, a la lucha, a la superioridad, a todo aquello que contribuya o apele a mover sentimientos y pasiones es algo preferible en los contenidos de la publicidad, en los contenidos de los programas, en las temáticas. Y un tercer elemento es evidentemente la cuestión del poder sobre la capacidad de informar. Se ha difundido falsamente la idea que el derecho a la información es el derecho de los que tienen propiedad de una concesión que de suyo no es privada, es pública. El uso del espectro radioeléctrico no es un asunto privado, es un asunto que se concesiona porque es un bien público. Sin embargo, este interés económico, que a su vez pues tiene ciertas preferencias, claramente pues orienta a que la mayor parte de la programación sea precisamente de entretenimiento, pero no de construcción de aspectos que eleven nuestra condición natural a ser más humanos, a ser más éticos.
Entonces son varios factores que van contribuyendo y se van sumando a este fenómeno que usted identifica con toda claridad y que justamente ese es un gran tema. ¿Qué es lo que está motivando que estemos observando en los hechos este tipo de programación que bajo un juicio ético nos merecería la calificación de tendencia a una utilización de las personas en todos los sentidos y no tomar en serio al otro como sujeto, sino verlo como objeto? En los programas de información, ¿realmente se nos informa? ¿Realmente se nos toma en cuenta nuestras necesidades de conocimiento del entorno de lo que realmente ocurre en el país? ¿O se nos presenta un mundo caótico que cada día aparece y desaparece y se vuelve a hacer sin que logremos entender finalmente nada, sino conocer ciertos fragmentos de lo que pasa, pero sin comprender realmente la dinámica profunda de la realidad? Entonces, yo creo que esta es una pregunta muy importante y bueno, ojalá haya investigadores, investigadoras que trabajen más sistemáticamente en esto, porque sí es una de las características que hoy observamos en los medios. ¿Alguien más desea hacer preguntas? Felicitar a la doctora Reveil por su libro, al doctor Alberto Montoya por su libro y contribución. Aprovechando que tengo aquí a mis alumnos de ética profesional, quisiera pedirle a los dos que me ayuden a elaborar un concepto de entretenimiento. Son de comunicación, pero también de la licenciatura de entretenimiento. Hay una teoría escasa que se está empezando a formular sobre el concepto de entretenimiento y creo que habría, en función de la pregunta de José Luis que acaba de hacer, también distinguirlo del ocio y del tiempo libre. Pero también creo que es importante la noción de entretenimiento en función no solamente de lo que se produce en los medios, sino como una cuestión vital, como una cuestión que ya forma parte de nuestra vida, como una cuestión que rebasa el solo ser espectador de los medios, sino creo que el término entretenimiento y ocio y tiempo libre se está transformando y me gustaría conocer sus definiciones, sus nociones, porque pues me van a ayudar a hacer una pregunta en el examen y entonces creo que se los agradecería mucho. Bueno, gracias por la pregunta, Rogelio. Creo que esto es fundamental, en particular para aquellas personas que se están formando como comunicólogos, ¿no? Y como profesionales del entretenimiento. En nuestros textos estamos recomendando dos cuestiones fundamentales. Una es cambiar este concepto del entretenimiento. Como ustedes saben, entretenimiento quiere decir te entretengo mientras yo hago cosas interesantes, ¿no? Te pongo a hacer algo para que te entretengas. Yo creo que eso no es lo que nosotros buscamos como futuros comunicadores. Lo que buscamos es la recreación. Este concepto de la recreación es profundamente rico. ¿Por qué? Porque te implica recrearte, reconstruirte, no como ser humano, es decir, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Buscar el objetivo de recrear a los niños, de recrear a los adolescentes, de recrear a los adultos, ¿verdad? No es presentarles, pues algo como un sabadazo, ¿no? En donde, bueno, pues a lo mejor los tenemos ahí, ¿verdad? A lo mejor se ríen de chistes que no son tampoco tan chistosos, ¿no? Pero el reto de recrear a las personas, de veras divertirlos, pero recreándolos en la integralidad de su ser, va mucho más allá y sí nos implica un reto de cómo hacer nuevos programas de televisión, cómo hacer nuevos espectáculos, cómo crear nuevos actores y actrices en este nuevo mundo, ¿no? Y cómo hacer la publicidad, también recreando al ser humano, porque aquí también somos publicistas, ¿no? Y también necesitamos vender productos, pues vendámoslo recreando a las personas.
tenemos un libro que trata precisamente ese tema, que está por publicarse en formato digital. Ahorita salió Alma Cázares quien lo está revisando. Luego hay una segunda cuestión que hay que contemplar muy profundamente, que es el aspecto de las emociones. Hemos dicho los comunicólogos a lo largo de muchos años que es preciso reconstruir los valores, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos 3 dimensiones en todo contenido informativo, que es generar conocimientos, dar a conocer, es decir, informar. 2, crear emociones. Y 3, ¿verdad?, transformar valores. Y nos hemos ocupado mucho de los valores, ¿no? Hemos hablado mucho de esta cuestión axiomática, ¿no?, de cómo alejar a los jóvenes de la violencia, alejarlos de la pornografía. Yo creo que en un sentido más propositivo debemos fijarnos más en las dimensiones emocionales de los mensajes. Eso analizamos en un libro que se llama La dimensión emocional en el discurso televisivo, en donde participó Chile, España y México, y donde esta cuestión de las emociones, nos metemos a las entrañas de cómo se produce la alegría, el enojo, el rechazo, pero también cuestiones como la envidia, ¿no?, y el aborrecimiento, y cómo podemos irlas transformando en mensajes que realmente construyan de otra manera a los seres humanos, porque se trata de recrearlos, se trata de reconstruir, se trata de recrear al ser humano, más que de meramente entretener o buscar una salida para el ocio, como les dice el profesor del Prado. Gracias. Bueno, es otra pregunta que presenta otro desafío. Primero, un contexto, una perspectiva. La revolución tecnológica cada vez reducirá el tiempo de trabajo necesario para producir nuestras necesidades. En los tiempos originales del capitalismo, bueno, las jornadas de ¿cuántas horas eran? 16 horas, 14 horas, 12 horas, hace un siglo, 8 horas. Leontief, un gran economista, publicó a principios de los años 80 en Scientific American un estudio. ¿Cuántas horas de trabajo se van a generar en la economía europea 20 años después? Y en todos los escenarios él encontraba que eran menos horas. En 100 años, el sistema económico será un sistema de autómatas que van a producir otros autómatas y van a producir los satisfactores que necesitemos. En 100, 200, 300 años eso va a ocurrir, ya está ocurriendo. Si consideramos, por ejemplo, las horas hombre necesarias para producir un automóvil hace 100 años y las actuales, ¿cuánto tiempo de trabajo, horas hombre, requiere el ensamble de un automóvil? Bueno, estamos hablando de 19 o 20 horas. Ensamblar un automóvil, claro, auxiliado de unos robots. Entonces, eso está ocurriendo en todo el sistema productivo. Y esto entonces plantea cuestiones civilizatorias para todos los seres humanos, pero también culturales. Pregunta, ¿qué es lo divertido en Europa? Y más en particular en Inglaterra, o más específicamente en Francia o en Italia. ¿Es lo mismo que lo que es divertido en Estados Unidos? ¿O en China? ¿O en Japón? No, hay diferencias culturales. De manera que aquí un primer elemento y una primera cuestión es hacer un análisis internacional comparado de esta dimensión, que es muy importante, que es lo entretenido. Y otro elemento, independientemente de esto, es el hecho de que, como definía Ibsen, ¿qué es el drama? ¿Qué es el drama? El drama es la vida aumentada. Eso es el drama. Y es una muy buena definición de Ibsen. Pero entonces, ¿qué es dramático?
aquí vemos culturalmente que lo dramático en nuestra cultura hollywoodense, porque nosotros, leí un reporte hace un par de semanas, 6,000 salas de cine en México, ni una sola con una película mexicana, ni una sola con algún tema que remotamente se refiriera a México. 6,000 salas. ¿Qué quiere decir? Que es una formación cultural en donde, si por ejemplo se hace otro canal de televisión, ¿qué es lo que van a hacer? Pues nos van a seguir enchufando a Hollywood y nos van a empaquetar con distintos mercadotecnias, pero pues no va a haber mucha diferencia, porque entre una cadena y otra, bueno, pues simplemente es cuánto me cobran y si me lo llega por cable o por cualquiera, o si me ofrecen también el internet o la telefonía, pero los contenidos vienen siendo los mismos. Entonces aquí hay un gran desafío. ¿Por qué? Porque tenemos una gran capacidad productiva. Pero ¿cuál es el concepto que guíe esa capacidad productiva? ¿Cuál es la forma en la que nosotros podemos crear y no solo consumir modernidad? Lo que hoy estamos siendo, somos consumidores de modernidad. Esa pantalla no fue diseñada en México, fue hecha en otro lugar, diseñada en otro lugar y posiblemente ensamblada en México y vendida aquí. Este micrófono o esa cámara de televisión o los celulares con los que nos comunicamos. Somos consumidores, no productores de modernidad. El gran desafío es que seamos productores de modernidad. ¿Cuáles son las formas en las que nosotros podemos expresar lo que solo nosotros podemos expresar porque somos distintos de otros? Entonces aquí tenemos, creo yo, que pensar en la extraordinaria oportunidad y desafío que supone esa capacidad tecnológica disponible, esa multiplicidad de medios. Y esto requiere, por supuesto, el conceptualizar de una manera particular lo que constituyen condiciones que apelen a esto que decía la doctora Reveil, la subjetividad, la construcción del sujeto. ¿Cómo es que desde nuestras culturas podemos ir primero identificando qué es lo que nos caracteriza culturalmente desde ese punto de vista en cuanto a nuestra construcción de nuestra subjetividad? Y también avanzar y también abrir horizontes y fronteras en donde, perdón, pero mucho de lo cómico se reduce a burdo, a lo chusco, a lo grotesco, a cuestiones que a diferencia, por ejemplo, de la cultura europea, tienen que ver mucho con el movimiento interno de los sujetos. Por eso estamos tan acostumbrados a la acción externa, el coche que sale volando y que va por un puente y que lo rebasa, y un hombre que saca una pistola y un movimiento brusco para evadir una agresión y un debate muy fuerte. Estamos acostumbrados a esas formas externas del drama. Pero si las comparamos con las formas del drama, por ejemplo, el cine francés, o ya no digamos el cine escandinavo, vemos que es el movimiento interno de los personajes el que atrae la atención. Y ahí hay pues mucho que trabajar, porque también estamos culturalmente siendo educados a que eso es lo entretenido, eso es lo divertido. Así estamos, y lo primero es reconocer en dónde estamos. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos superar? ¿Cómo podemos hacer algo que nos refleje lo que, por ejemplo, la historia de Benito Juárez? Benito Juárez, en su biografía escribió, ¿por qué me voy ahí de mi pueblo? San Pablo Guelatao, pues tenía 8 o 10 años y se fue. Porque tenía un gran deseo de conocer. ¿Cómo motivar el deseo del conocimiento? ¿Cómo encontrar en el disfrute del conocimiento lo que es el verdadero ocio? Porque el ocio, en el concepto antiguo, no era inactividad, era la actividad interna. Y la negación de esa actividad interna se llama negocio. Los negocios eran la negación de esa dimensión, de esa vida subjetiva. Entonces, hay muchas cuestiones que tenemos que considerar en este sentido de las transformaciones culturales en las que estamos y en las que podemos ver estas extraordinarias capacidades de estas tecnologías para generar nuevas formas de expresión. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Ya no. Agradecemos nuevamente a la doctora María Antonieta, al doctor Alberto Montoya por sus planteamientos y pedimos al maestro José Luis Vázquez que le haga entrega de un sincero reconocimiento y una medalla conmemorativa del 50 aniversario de la universidad a ambos.